Muy buenas mis hermanos, hermanas, bienvenidos a este nuevo servicio de adoración que damos comienzo en este momento para la gloria y la honra de nuestro Señor. Es mi deseo de que hayan tenido una semana bien bendecida y a pesar de las circunstancias, a pesar de cualquiera que sea lo que le tocó experimentar, bueno o malo, recuerde que a los ojos del Señor todas las cosas ayudan para bien. Así de que hay bendición cuando queremos ver bendición. Y damos gracias a Dios que podemos acercarnos a Él en comunidad a pesar de la distancia. Y empezamos esta semana completa, esta primera semana completa, yo diría, del principio de año. Y quiero reiterar mi saludo de bienvenida a todos y cada uno de ustedes. En especial queremos saludar a aquellos que han cumplido años y en esta semana recordamos a Susi, que estaba de cumpleaños, enero 7, que el Señor le dé muchas bendiciones, que le dé larga vida y que el Señor fructifique siempre su deseo de servirle y de caminar en sus caminos. Vamos a orar por la vida de Susi. Señor, gracias por el don de la vida, porque sabemos que viene de ti, Señor, y en especial queremos darte las gracias en este día por la vida de la hermana Susi Ramírez. Gracias, Señor, por el apoyo que ella siempre ha demostrado a tu obra, a tu servicio. Yo te ruego una bendición especial para su vida, para su familia, Señor, para su hija, que tú les estés acompañando, haciendo la provisión necesaria siempre y que, Señor, se pueda regocijar siempre en las bendiciones tuyas. Que tu nombre sea glorificado en su vida ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Cantemos el canto de cumpleaños. Al transcurrir esta semana que acaba de terminar, hemos tenido un par de noticias tristes de los efectos de esta pandemia en personas cercanas a nosotros, muy queridos. Algunos de ustedes ya saben, la mayoría ya saben, el reverendo Fanor Pegendino y su esposa, que han estado aquí con nosotros en varias oportunidades y a quienes apoyamos en el ministerio y en las misiones en Guatemala, fueron afectados por el virus. El hermano Fanor está internado en el hospital, estaba entubado y con ventilador. Ellos estaban visitando la ciudad de Pasto en Colombia, parece que en algún tipo de ministerio también, y allí les fueron detectados y empezaron los síntomas y está allí recluido en un hospital. Su esposa Socorro también está afectada, aunque no en la gravedad de su esposo, pero ella está viviendo en un hotel allí en Pasto porque no tiene familia, pero parece que gente del lugar han estado apoyándola. Obviamente no puede ver a su esposo por las circunstancias que se dan. Así de que sus oraciones por ellos, al igual también que por nuestra hermana querida Duilia Echavarría y Olga Echavarría, ambas están en el hospital también.
Oremos por ellas, que el Señor les ampare, les guarde, les proteja y la sostenga en este tiempo difícil. También a su familia, obviamente. Es una noticia triste y dolorosa, y recordemos en oración para apoyar espiritual y moralmente a Laura y a Luz Dolly Gómez también. Así de que recordémosle en oración, recordemos a otros hermanos, hermanas que puedan estar en alguna necesidad, y invoquemos la presencia del Señor en este tiempo, que su nombre sea glorificado. Vamos a orar. Señor de la gloria, Señor, nos presentamos delante de ti con corazón contrito y humillado, Señor, reconociendo, Dios, de que las dolencias físicas nos afectan a nuestros seres queridos, y Señor, hay tristeza especialmente en este tiempo, cuando las circunstancias de poder estar al lado del lecho, en la compañía, acompañándoles en el tiempo de dolor, pues no se puede hacer, y eso extrema, Señor, los sentimientos. Yo te ruego, Señor, en este día, en la unidad de tu Espíritu, con mis hermanos y hermanas que nos ven y nos escuchan, oramos por la salud de Fanor, de Socorro, de Duilia, de Olga, Señor, y también por aquellos que en nuestro medio estén siendo afectados, no solamente por la pandemia, pero por otros problemas de salud. Rogamos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno. De la misma manera, Señor, hagan la provisión por las necesidades de aquellos que están padeciendo necesidad de otra índole, carencia física, o problemas de relaciones, o problemas, Señor, de estado anímico. Oh Dios, que tú estés trabajando, tú estés sosteniendo, inspirando y motivando, Señor, a aquellos que confían en ti, para ver, Señor, buenos resultados al final del tiempo. Que tu bendición, Señor, cubra a aquellos en necesidad, nos cubra a todos nosotros, y que, Señor, a través de esta experiencia de adoración, en que elevamos nuestra mente, nuestro corazón a ti, sea también, Señor, un símbolo de nuestra solidaridad con todo el pueblo tuyo. Oramos por este país, Señor. Las cosas que vimos esta semana, Señor, producen tristeza, porque violencia es violencia, odios y rencillas no son frutos de tu Espíritu, Señor, ni de corazones que están llenos de tu luz. Te ruego, Señor, que tú dirijas a los gobernantes de este país, a los líderes, Señor, los congresistas, también, Señor, al nuevo presidente electo de este país, y, Señor, que podamos ver tiempos también de reposo, tiempos de paz, de armonía, de deseos de progreso, Señor, y no de fricciones entre unos y otros. Trae la paz, Señor, a este país. Pero también, Señor, sabemos que hay conflictos en muchos lugares del mundo, y rogamos también por todos esos lugares donde tú no estás reinando, ni tu paz ni tu Espíritu, para que te manifiestes de alguna manera, Señor. Acompáñanos a nosotros aquí, Señor, cuando elevamos estas oraciones y esta adoración a ti, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre. En ti esperamos y en ti confiamos, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Cantemos el canto de gratitud. Amén.
Vamos a leer el llamamiento a la adoración. Dice: te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es grande. Porque el Señor es excelso en su camino. Porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Aleluya. Vamos a presentar al Señor un par de alabanzas para la honra y gloria de su santo nombre, y damos gracias a las hermanas que nos colaboran siempre. Y recuerden, usted nos sigue allá al frente de su aparato, de la pantalla. Allí está la letra. Canten con nosotros para la gloria del Señor. Recuerde que somos pueblo de la palabra, pero somos pueblo del canto de adoración al Señor. Y eso eleva nuestro espíritu también. Cantemos. Los invito a que se unan cantando con nosotros el himno Estoy Bien, el 373. Vamos a cantar el himno Oh Cristo nuestra roca aquí, el número 153.
El primer texto de lectura, la primera lectura en el día de hoy, mis hermanos, viene del Salmo 29, es todo el Salmo 29, y este es un canto de alabanza también que el salmista levantó al Señor. Salmo 29, versículos del 1 al 11, ese es todo el Salmo. Dice así la palabra del Señor: tributen al Señor seres celestiales, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas, resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros, desgaja el Señor los cedros del Líbano, hace que el Líbano salte como becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades, la voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan gloria. El Señor tiene su trono sobre la lluvia, el Señor reina para siempre. El versículo 11 termina diciendo: el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con paz. Señor, añada bendición a la lectura de su santa palabra y vamos a continuar cantándole al Señor. Cantemos. Los invito a que cantemos el himno Gran Amor Sublime Eterno, el número 160. Los invito a que cantemos el himno A ti, oh Señor, el número 529. Levantaré
La segunda lección de la Escritura en el día de hoy, mis hermanos, y tema de reflexión, el libro de Hechos, capítulo 19, versículos del 1 al 7. Hechos 19, versículos del 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Era un total de unos 12 hombres. Oremos. Señor, estamos delante de tu presencia, hemos oído tu palabra, Señor, y queremos reflexionar en ella. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, pero especialmente nuestra voluntad para obedecer, sentir y seguir tu palabra, Señor, en obediencia. Que tu bendición esté en medio de tu pueblo, Señor, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, hermanas, quiero hablar en el día de hoy y compartir con ustedes el mensaje discernimiento como un regalo necesario del Espíritu Santo. Discernimiento, un regalo del Espíritu Santo. Y no solamente es un regalo, pero es un regalo necesario. Discernimiento. Quiero hablar de eso, mis hermanos, porque al mirar las cosas que pasan, al mirar lo que está sucediendo en el mundo actual, a nivel global, a nivel local, a nivel de las comunidades, a nivel de la familia y a nivel de las personas, cómo actúan, cómo responden a las diferentes circunstancias de la vida, yo no puedo ver otra cosa sino una tremenda falta de discernimiento. Y la diferencia entre una vida de éxito y una vida de fracaso radica esencialmente en la capacidad que la persona pueda tener para discernir. Y quiero que entendamos lo que significa discernimiento y lo entendamos a todo nivel. Porque así como procuramos ciertas cosas para nuestra vida, para nuestro bienestar físico, cotidiano, y anhelamos ciertas cosas para nuestro bienestar espiritual y rogamos por la manifestación de Dios en áreas espirituales, lo que quiero traerles hoy, mis hermanos, es que nosotros necesitamos rogar a Dios que nos regale un espíritu de discernimiento, una capacidad especial para poder ver las cosas como deben ser, de tal manera que nosotros podamos vivir vidas de éxito para el Señor. Y radica especialmente en esa capacidad de discernir. Cuando miramos, y lo siento así porque es mi experiencia personal, ayer antier cuando miraba la televisión y veía estas imágenes allá en que esta multitud se abalanzaba y se tomaba a la fuerza y violentamente las instalaciones del Capitolio, mientras el Congreso estaba en sesión y mientras el vicepresidente estaba presidiendo esa reunión, y pensaba en las motivaciones de esta gente, yo no podía pensar sino en la tremenda falta de discernimiento de muchas personas, en la falla de poder ver
qué es lo apropiado y qué no es lo apropiado, qué está bien o qué está mal, en lo que se dice, en la forma como actúa o una persona, o lo que dice una persona, a la luz de las circunstancias generales y de lo que se vive en general en la sociedad, y perder esa capacidad de poder discernir entre el bien y en el mal, en qué es apropiado y qué es inapropiado. Y como dicen muchos, bueno, esto no nos sorprende, no debería sorprendernos, porque es parte del ambiente que se ha estado viviendo en todos estos años, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde simplemente se ha seguido sin discernir a fondo lo que una o un grupo pequeño de personas ha estado haciendo y repitiendo a través de todo este tiempo. Y es tremendamente triste, porque me impactó sobremanera cuando estaba viendo las imágenes allá de la gente entrando exactamente a la sala de sesiones del Congreso. Entró alguien con una bandera que yo la vi blanca, pero de pronto le puse cuidado y tenía, así como nuestra bandera aquí, el cuadrito azul oscuro. Yo no pude distinguir y me pregunté, ¿esa es la bandera cristiana? Y obviamente nadie hizo ningún comentario sobre eso. Pero después estuve investigando y sí, señor, una persona con la bandera cristiana estaba metida allá. Fue parte de este grupo irracional que se metió y que tomó las instalaciones del Capitolio. Y no solamente esta persona, pero entre la multitud se veían varios con carteles diciendo solo Jesús salva, solo Jesús es rey, lo cual es cierto, pero ese no es el momento de estar diciendo eso, o especialmente poniéndolo en una pancarta, en un cartel. Es falta de discernimiento a nivel de grupo. Y lo tremendo es que esta falta de discernimiento trasciende también a los individuos. Muchas de las dificultades que encontramos en los problemas familiares, en los problemas personales, en los problemas emocionales, tienen que ver con una tremenda falta de capacidad de discernimiento. ¿Por qué? Porque el desatino de los líderes gubernamentales, el desatino de los jefes de familia, el desatino de los individuos en general, es la falta de discernir. Y por eso hay errores de juicio, hay errores en la toma de decisiones, y hay errores garrafales en las acciones que una persona toma. Porque uno puede emitir un juicio, hacer un discernimiento para emitir un juicio mentalmente, pero también tiene que discernir para tomar acción, para hacer, y todo esto tiene que ver con el discernimiento. Pero, ¿qué es el discernimiento? El discernimiento, la palabra discernimiento es un sinónimo de juicio, y podemos decir es un juicio en sí que una persona toma y a través del cual puede establecer la diferencia entre una cosa y otra. Esencialmente, básicamente, discernimiento es eso, poder distinguir entre una cosa y otra. Si usted hace discernimiento cuando está observando alrededor y puede decir esto es alto, esto es bajo, esto es negro, esto es blanco, ¿sí? Es la capacidad de hacer diferencias entre las situaciones, entre las cosas. Pero en sí, en general, el término discernimiento tiene que ver más con emitir un juicio moral sobre la bondad o la maldad
de una determinada acción, pensamiento o de un acto. Eso es discernir. Discernir es poder decir, esto es verdadero, esto es falso. Y obviamente cada individuo, de acuerdo a las circunstancias, a la experiencia, el hacer ese discernimiento está, podemos decirlo entre comillas, viciado. Es decir, hay influencias que pueden a mí hacer percibir las cosas de cierta manera que a lo mejor a otro no las ve así. Y ese es el tremendo lío con el discernimiento, porque como son juicios de carácter moral que hace el individuo, tiene que ver mucho con a lo que está expuesto, la manera como es informado, la manera como se educa, el ambiente cultural, afectan esas percepciones que uno tiene por las cosas y obviamente la capacidad de discernir. Pero parte de la capacidad de discernir sobre algo tiene que ver también el yo poder ver cuál es el juicio, el discernimiento que está haciendo la gente alrededor mío y cuáles son las bases en que la gente que hay alrededor mío tiene para hacer los juicios que hace y el discernimiento que pueda hacer. Pero obviamente habla de la capacidad de una persona para decir qué es bueno y qué es malo. No después de que ocurren las cosas, pero antes de que ocurran las cosas. Y entonces allí en esa experiencia de discernir está también la capacidad que debe tener la persona para prever las cosas. Así como en el juego de ajedrez, ¿sí? Antes de que usted mueva la ficha, usted debe figurarse el movimiento que haga en su cabeza, porque una vez que usted agarre la ficha, ya tiene que mover la ficha. ¿Me entiende? En la vida es así. Una vez que usted hace un discernimiento y toma una decisión y actúa, muy pocas veces en la vida hay marcha atrás, porque ya se hizo. Tenemos que vivir las consecuencias de lo que se hace. Entonces, la capacidad de discernimiento no es solamente el de emitir ese juicio, esto es bueno, esto es malo, pero el poder y tener la capacidad de prever qué va a ser el resultado de esa acción que yo tome. Y en base a lo que yo pueda prever, entonces lo hago o no lo hago. Y este es un ejercicio de todos los días, mis hermanos, en cada acción, a menor o a mayor escala. Tenemos que estar mirando qué es bueno, qué es apropiado, qué no es apropiado, cuáles son los posibles resultados de lo que hagamos y marchar de acuerdo a eso. Por eso en la perspectiva bíblica, la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien, el mal a través de la palabra de Dios, a través de las Sagradas Escrituras. La influencia mayor que debemos tener nosotros para nuestro discernimiento debe basarse en la palabra de Dios. Pero otra vez, usted me puede decir, pastor, pero eso es muy general. Y a lo mejor los que están allá protestando o los que están abusando buscan justificaciones en la Biblia para sus actos. Y es verdad, ¿sí? Pero es justamente aquí donde tenemos que entender que el discernimiento es un don espiritual y que necesitamos discernimiento. Y la palabra de Dios habla acerca de ese discernimiento y en la Nueva Versión Internacional el discernimiento lo pone a la par y muchas veces lo sustituye por la palabra inteligencia. Y por ejemplo en Deuteronomio capítulo 32 versículo 28 tengo aquí,
dice, como nación son unos insensatos, carecen de discernimiento. Y se está viendo al pueblo en general como insensato, no sabio, porque carece de discernimiento, la capacidad de poder ver el bien y el mal. Y esto es lo que pedía el rey Salomón, ¿sí? Dice, yo le ruego en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo? Qué bueno que esta fuera la oración de nuestros líderes gubernamentales. Dios, dame discernimiento, que yo pueda discernir y distinguir entre el bien y el mal, para poder gobernar este gran pueblo. Pero no solamente debe ser la oración de los gobernantes, debe ser la oración de cada uno de nosotros. Y cuando pedimos a Dios discernimiento, Dios nos la da, así como le dio a Salomón. Allí mismo en Primera de Reyes capítulo 3 el Señor le dice, como has pedido esto, discernimiento, y no larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, te ha de ser otorgado. En Santiago dice, si alguno carece de sabiduría, de discernimiento, pídasela a Dios, que Dios nos la da en abundancia. Como pueblo de Dios, la principal característica, la principal virtud que nos debe acompañar es discernimiento. Porque con el discernimiento empieza nuestro camino de fe. Desde el momento en que usted oye el mensaje de la palabra y es llamado al arrepentimiento, y a usted le parece que eso es lo que usted necesita, ya está actuando en discernimiento. Está pudiendo hacer un juicio para saber de que lo que le están proponiendo es lo que usted necesita y es lo que Dios quiere para tu vida. Empieza el discernimiento allí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos revela esa capacidad de discernir. Hay varios versículos de Proverbios que hablan sobre discernimiento. Puedo mencionarle un par aquí que tengo separados. Dice, y este es uno de los que favorito de muchos, dice Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría, o el principio de la sabiduría, es el temor del Señor, pero conocer al santo es tener discernimiento. Conocer a Dios es el primer paso de discernimiento. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, pero el conocer al Señor, conocer el corazón del Señor, eso es tener discernimiento. El que es paciente, dice el Proverbios 14:29, el que es paciente muestra gran discernimiento. Un atributo del discernimiento es la capacidad de ser paciente. Porque al agresivo, dice, el que es agresivo muestra mucha insensatez. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Y yo quisiera que pensaran, mientras oímos estas palabras, mis amados,
en el mundo alrededor nuestro, en las personas, en líderes que no tienen ese atributo del discernimiento. El que adquiere cordura a sí mismo se ama, y el que retiene el discernimiento prospera. Si hay capacidad de discernir, entonces hay progreso. Si usted hace los mejores juicios en su vida, en las cosas que hace, en la manera como se conduce, tiene que progresar, tiene que salir adelante. Pero piense en la cantidad de detalles en su vida personal y tenemos que examinarnos cotidianamente, porque hay muchos detalles en los que nosotros no ejercitamos discernimiento y simplemente obramos por impulso. Y esto es tremendamente peligroso en la vida de una persona. Nuestros jóvenes están llenos de eso, de vivir de impulsos. Y cuando se vive de impulsos, usted no sabe las consecuencias de lo que viene. Y de qué manera le va a afectar a usted y de qué manera le va a afectar a otros. Porque no hay un ejercicio de discernimiento, de prevención, de mirar hacia el futuro, de meditar en las posibles consecuencias de los actos. Y dice Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Óigalo bien. Y si tiene su Biblia, subráyelo. Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. ¿Cuál es la consecuencia de obrar por impulso? De que vamos a estar en estado de esclavitud. Cuando lo que me motiva a actuar a mí son mis deseos, mis pasiones, mis gustos y mis preferencias personales, me voy a volver esclavo de eso y voy a ir cautivo. Mi pueblo va cautivo por falta de entendimiento. Pensemos en eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el discernimiento es un don del Espíritu Santo. El discernimiento, un espíritu de discernimiento, es uno de los dones del Espíritu Santo. Y piensen, mis hermanos, en la cantidad de énfasis que se hacen en las manifestaciones del Espíritu Santo, y en realidad es muy poco lo que nos hablan de eso, de pedir a Dios, de pedir al Espíritu Santo que nos dé el don, nos dé el espíritu de discernimiento. Si miramos en 1 Corintios capítulo 12, cuando nos habla la palabra del Señor acerca de los dones espirituales, y hay dones preciosos, ¿sí? Y hace una lista allí tremenda de los dones espirituales. En el capítulo 10, dice, a otros da Dios el don de hacer milagros, a otro de profecía, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y por eso quiero que le demos una mirada a este episodio que nos narra Hechos capítulo 19, en el que Pablo se encuentra con estos creyentes, posiblemente bien sinceros, allí en Éfeso.
Pablo los indaga de cuál es su experiencia, dígame su testimonio, y les pregunta: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le dicen: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, Pablo sabe de que ellos necesitan esa manifestación del Espíritu Santo en la vida de ellos. Y por eso les dice: ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan, que es para arrepentimiento. Sí, Señor, eso es muy importante. Pero es importante de que reciban esa manifestación del Espíritu Santo. Y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y dice: cuando Pablo impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar. Pero antes que las lenguas y antes que la profecía que ellos manifestaban como dones del Espíritu, antes de eso, tuvieron espíritu de discernimiento para aceptar lo que Pablo les estaba diciendo, y de que ellos necesitaban eso. Y mi punto aquí, mis hermanos, no es menoscabar cualquiera de las otras manifestaciones del Espíritu Santo, porque las necesitamos todas, pero hacer énfasis especialmente en que necesitamos como pueblo de Dios, tú lo necesitas, yo lo necesito, ese don de discernimiento para poder andar en la vida. Antes que las lenguas, antes que las profecías, está esa capacidad de poder oír la voz de Dios y tener la capacidad de decir: eso es lo que yo necesito de Dios y lo que debo hacer, y rendirme al Señor y procurar ese don, porque el Señor me lo está diciendo en su palabra. Lo necesitamos, ¿sí? Necesitamos la capacidad de discernir en toda circunstancia, en todo momento de nuestra vida. Es la voz del Señor. Y si miran en Salmo 29, cuando leímos todo el Salmo, una de las cosas que se enfatiza todo el tiempo es la voz del Señor. Hace esto, la voz del Señor está sobre las aguas, la voz del Señor resuena potente, la voz del Señor desgaja los cedros, la voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, le está diciendo al pueblo de Dios, le está diciendo al mundo: tienen que discernir, tienen que desarrollar su capacidad de percibir el bien, adoptarlo y rechazar el mal. Tenemos que vivir así. Y eso es lo que nos va a hacer diferentes a nosotros de cualquier otro grupo de personas. La capacidad que tengamos para decirle al Señor: sí, Señor, yo veo con claridad. Porque así como a Salomón le diste discernimiento para ver el bien y para ver el mal, Señor, yo lo puedo ver y quiero seguir el bien. Y así como también Josué le decía a su familia: yo voy a caminar derecho, ni me voy a apartar de esta ley ni a izquierda ni a derecha. Y tomar la determinación: yo y mi familia vamos a caminar así. Y los que de mi familia quieran caminar así, vamos así, si no, se pierde, porque sabemos que esa es la experiencia también. Pero necesitamos discernimiento, tú necesitas discernimiento. Esta nación necesita discernimiento. Los líderes cristianos
Necesitamos discernimiento. Y especialmente, como dice el salmista aquí en el versículo 1 del Salmo 29, que tributemos al Señor la gloria y el poder. La gloria y el poder son del Señor, no es de ningún hombre, ni de ninguna persona, ni de alguien que se quiera autonombrar como el elegido de Dios. Tributemos al Señor la honra y la gloria. Y quiero terminar, mis hermanos, con esta reflexión recordándoles el versículo 11 del Salmo 29 que leímos ya y que lo necesitamos en este tiempo, por las circunstancias que vivimos, por el año que empezamos. El Señor fortalece a su pueblo. Versículo 11. El Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Es la promesa del Señor. Y tiene que ser el resultado de un pueblo que pueda discernir entre el bien y entre el mal y seguir el bien para agradar a Dios. Y quiero terminar diciendo, en el Nuevo Testamento el discernimiento es fundamental para que el creyente no participe en los actos que son opuestos a las enseñanzas del Señor. Es un don del Espíritu. Y necesitamos ese discernimiento. Es fundamental para que el creyente no participe en los actos que son opuestos a las enseñanzas del Señor. Un líder cristiano escribió acerca de lo que estaba pasando esta semana y dijo: allá estaban anunciando en sus carteles a Jesús. Ese no es el Jesús en que yo creo, que es Rey y Señor, pero es centro de amor, es príncipe de paz. Y el Señor, como dicen otra vez en Salmo 29:11, el Señor va a fortalecer a su pueblo, pero el Señor va a bendecir a su pueblo con paz. No es con violencia, no es arrebatando, no es violentando, no es abusando. La fortaleza viene del Señor. Y el gozo, como dice el salmista en otra parte, el gozo del Señor, el gozarme en el Señor, mi fortaleza es. Y eso trae paz al corazón. Espero que traiga paz para usted también, hermano, hermana, durante este año que inciertamente no sabemos qué va a pasar. Pero tenemos la esperanza y tenemos la seguridad de que el Señor va a fortalecer a su pueblo como te está fortaleciendo a ti y va a traer paz para tu vida. Nos bendice con la paz. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Oremos. Dios de toda gloria, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la manera como te revelas a nosotros. Y, Señor, te rogamos y te ruego, Señor, en nombre de tu pueblo, para que tú nos regales con el don del discernimiento siempre. Que por encima de toda circunstancia y acción nuestra, podamos discernir tu verdad. Podemos discernir tu palabra y obedecer, Señor, a tu ley. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con el canto de respuesta en fe para la gloria del Señor. Vamos a cantar en respuesta en fe, Pon tus ojos en Cristo, el himno 214. Sin luz en tu senda.
Recibamos la bendición. Que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé gracia, que el Señor muestre misericordia con cada uno y les dé paz en el corazón, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerden, el miércoles reanudamos nuestros estudios bíblicos, miércoles a las 7 de la noche. Continuamos con Daniel. Bendiciones.